Vamos a iniciar con el tema de lo que es la trigonometría. La palabra trigonometría viene de trigonón, que quiere decir triángulo, y metrón, que quiere decir medida. Ese es un origen etimológico griego de dicha palabra. Inicialmente la trigonometría fue trabajado por los babilonios, estamos hablando por los 2700 a.C., y que los encontramos en tablas de barro, la de Susa, por ejemplo, la Plinton. Asimismo, lo encontramos este estudio de la trigonometría a través de los egipcios. Estamos hablando de los papiros de Golenichev, de Berlín y de Anmes. Bien, este mundo de la trigonometría preliminarmente surge con la necesidad de hacer relaciones de comparación entre los ángulos y lados, que fue muy necesario en la cuestión de la navegación, en el rastreo de posicionamiento de astros, en el posicionamiento de objetos de mapeo de ciudades, en la ubicación de, digamos, alturas de montañas o hondonadas de los valles, la ubicación de fortificaciones. Ese tipo de cosas fueron muy fundamentales para el desarrollo de la trigonometría como una forma de la necesidad de utilizar esa relación de ángulos y lados en situaciones de aplicación dentro del contexto de ese desarrollo social y humano. También este mundo de la trigonometría lo encontramos en los chinos, un trabajo de los chinos, de los 9 libros chinos que datan del siglo I, siglo II, aunque posiblemente puede tener mucho más tiempo, considerando de que China tuvo universidades 500 años antes que en Europa. Y lógicamente estos 9 libros que se mencionan del siglo I y siglo II tuvo que haberse desarrollado plenamente, dado que esos libros se utilizaban en las universidades, algunos de ellos en las universidades. Entonces hay uno específico relacionado con el uso de esta temática de lo que es la trigonometría, especialmente de lo que es el teorema de triángulo-rectángulo. Asimismo lo podemos encontrar en los documentos de los hindúes, estamos hablando posiblemente por los 900 a.C., en los árabes. Luego nosotros observamos que lo primero que vamos a tratar es el tema de triángulo rectángulo. Un tema que ha sido fundamental para el desarrollo de lo que es la tecnología actual. Porque a raíz de este conocimiento del triángulo rectángulo surgió la necesidad de entender lo que son las raíces cuadradas de números negativos, y al saber eso específicamente fue que se dio a conocer todo lo que es el área electromagnética, considerando que los números complejos son parte del comportamiento del estudio de los capacitores y de los inductores para su comprensión y su proceso de cálculo. En tal sentido, si este tema del triángulo rectángulo y especialmente el teorema de triángulo rectángulo no hubiera existido, posiblemente el 99% de la tecnología actual no existiera. Pero bien, entrando en el asunto de lo que es el triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo es una figura como la siguiente, cuya característica principal es que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Recordando que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo cualesquiera es 180 grados. Pero si este vale 90, quiere decir que la suma de este ángulo interno y este otro ángulo interno debe de ser 90, porque con este ángulo recto, que es 90, hacen los 180 grados. Bien, en esto es importante ubicar A, B y C, que son los vértices de ese triángulo. Y en esto es necesario hablar de lo que son los catetos. Los catetos son aquellas longitudes
que no ocupan la mayor distancia para comenzar. Es decir, como es en el caso de la hipotenusa. Así que los catetos son AC o CA y AB o si no BA. Son las dos formas de poderse decir. Entonces vamos a hablar del cateto CA o AC, pero vamos a escribirlo como cateto AC. Ese sería uno y el otro sería el cateto AB, que es el mismo cateto BA. Entonces son los catetos, las longitudes menores, ¿bien? Comparado con este, que se llama hipotenusa, que lo vamos a ver en este momento, que sería CB o OBC. Nosotros vamos a trabajar con CB. Cualquiera de las dos formas de simbolización son válidas. Una de las características del triángulo rectángulo es que la hipotenusa, precisamente esta línea en color verde, es opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Y otra de las características es que la hipotenusa, como se había mencionado, la hipotenusa es mayor que este cateto, por ejemplo, el cateto AC. Lo simbolizamos aquí. La hipotenusa representado acá por CB es mayor que el cateto AC. Asimismo, el cateto AB, en comparación con la hipotenusa es mayor que el cateto AB. Y una de las cosas bien importantes dentro del triángulo rectángulo es lo que se le llama el teorema de Pitágoras. Un matemático griego al que se le adjudica este teorema, y el teorema de Pitágoras consiste que el cuadrado de la hipotenusa CB, el cuadrado de esta hipotenusa que está en verde, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, o sea, la suma del cuadrado de este cateto AC más la suma de este otro cateto elevado al cuadrado. Hay que ver que el primer matemático griego fue por los 625 a.C. Sin embargo, este teorema fue utilizado por los chinos, pongamos 900, por los 900 a.C., alrededor de unos 300 años antes que el primer matemático griego, aunque posiblemente haya sido mucho más anterior, considerando de que en China hubo universidades 500 años antes que en Europa y tuvieron que haber utilizado libros. Y de hecho lo existían, los 9 libros de matemáticas que se ven registrados en el siglo I y II. Asimismo está el registro de este uso de este teorema en los egipcios en los 1500 a.C. Estamos hablando alrededor de unos 900 años antes que el primer matemático griego. Y así en los babilonios en los 2700 a.C., y entonces estamos hablando alrededor de unos 2100 años antes que el primer matemático griego. O sea, hay culturas antiguas que utilizaron antes este teorema que la existencia del primer matemático griego. Asimismo, los hindúes, alrededor de unos 300 años antes, utilizaron este teorema. Siguiendo con el asunto de esta temática tan interesante como es de la trigonometría, donde implica la relación de ángulos y lados, y que eso es un factor fundamental en el desarrollo del posicionamiento y en la dinámica de lo que es la navegación, la ubicación de planetas, la utilización en mecanismos, en el funcionamiento de estos mecanismos, y asimismo en cosas tan, digamos, invisibles aparentemente ante la vista normal, como es el funcionamiento electrónico de las partículas. Luego
tenemos acá lo siguiente. Si tenemos este ángulo aquí, el lado opuesto es este verde. Y este rojo, LA, se llama lado adyacente. Entonces, el lado opuesto se opone a este ángulo, es un ángulo θ diferente al ángulo recto, y el lado adyacente es el lado que está donde está dicho ángulo, el ángulo θ en este caso, que es una letra griega. Y H lo vamos a presentar como la hipotenusa, recordando que la hipotenusa es mayor que cualquiera de sus catetos. En este caso los catetos son lado opuesto y lado adyacente. Entonces necesitamos obtener una función trigonométrica de triángulo rectángulo que se llama seno de θ. Y seno de θ, asimismo coseno de θ y tangente de θ. Seno de θ siempre va a ser lado opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ siempre va a ser lado adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de θ es lado opuesto sobre el lado adyacente. A ver, el seno de θ de este ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de θ es el lado adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de θ es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Es lo que tenemos escrito acá. Y en base a eso, entonces, necesitamos ubicar esos parámetros. ¿Quién es el lado opuesto? ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién es el lado adyacente? El lado opuesto le vamos a llamar CA, la distancia CA. La hipotenusa le vamos a llamar la distancia CB. El lado adyacente le vamos a llamar lado AB. Entonces, de acuerdo a eso, el lado opuesto es AC. Sobre la hipotenusa, que es CB, trasladamos CB. Aquí tenemos entonces seno de θ igual a AC sobre CB, donde AC es el lado opuesto y la hipotenusa es CB. El coseno de θ, que es el lado adyacente, y el lado adyacente es AB, es este lado AB. Y la hipotenusa, que es esto, es CB. De manera que AB sobre CB, ese es el coseno de θ. Y la tangente de θ, el lado opuesto, es AC. Y el lado adyacente, lógicamente, es AB. Lógico que nuestro ángulo de referencia es aquí. Por ser este el ángulo de referencia, este es el lado opuesto, este es el lado adyacente y lógicamente la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Y que no hay que olvidar que la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de sus catetos, donde L sub O, A sub C y A sub B son los catetos de este triángulo rectángulo. Entonces, esa es una primera presentación de lo que es, con respecto al ángulo θ presentado acá, cuál es la función trigonométrica de seno, coseno y tangente. Y que el lado opuesto sobre hipotenusa va a ser siempre, para el seno de θ, lado adyacente sobre hipotenusa siempre va a ser lo correspondiente al coseno de θ, y asimismo lado opuesto sobre el lado adyacente lo que corresponde a tangente de θ. Luego veremos otra situación bastante interesante. Y la situación interesante es la siguiente. Quitamos el ángulo que teníamos de θ y ahora nuestro referencial va a cambiar. Nuestro referencial va a ser este ángulo de acá. Es decir, el ángulo θ
trasladado aquí. En base a ese ángulo vamos a hacer ahora el trabajo. Esto se mantiene igual. No importa en qué ángulo de referencia estemos, eso se va a mantener igual. Pero hay algo que hay que ver. Si este es el ángulo teta, el lado opuesto es el lado AB. Entonces, ahí declaramos eso. Si este es el ángulo teta de referencia, el lado adyacente es este, el verde. O sea que cambia en relación al posicionamiento del ángulo. Y la hipotenusa es la única que no cambia, dado que esa siempre es opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Entonces la situación aquí de la presentación de seno de teta va a cambiar. Esto no, esto se mantiene igual, no importa la referencia de ángulo. Entonces el lado opuesto sobre hipotenusa nos va a quedar AB sobre CB. El coseno de teta nos va a quedar AC sobre CB. Y la tangente de teta va a quedar AB sobre AC. Lógicamente porque si este es nuestro ángulo de trabajo, el lado opuesto es acá. Pero cuando nosotros anteriormente trabajamos este ángulo de aquí, teníamos el ángulo acá, el lado opuesto era este. Siendo este nuestro ángulo, el lado adyacente es este de acá. Pero si cuando el ángulo es aquí, el lado adyacente es este. Entonces todo depende de dónde esté el ángulo de referencia para saber cuál es el lado opuesto, cuál es el lado adyacente y cuál es la hipotenusa. Y estas relaciones nunca van a cambiar. Esto seno de teta al lado opuesto sobre hipotenusa, ese va a ser siempre cualquiera de los ángulos de referencia. Coseno de teta va a ser siempre igual. Lado adyacente sobre hipotenusa tampoco cambia. Asimismo, tangente de teta igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Esas relaciones trigonométricas siempre se van a mantener. Lo que va a cambiar aquí es la ubicación de la variable. Eso dependerá dónde se tenga el ángulo de referencia, como hemos visto. Cuando aplicamos el ángulo de referencia acá, en este rojo, el ángulo teta, y en este momento como lo tenemos, cuando lo aplicamos aquí, este ángulo en anaranjado. Luego vamos a la siguiente página, a hacer otro análisis, hablar sobre la semejanza de triángulos, rectángulos. En líneas generales, la semejanza es una relación de comparación entre dos triángulos. ¿Cuál es la condición principal? Que sus ángulos correspondientes sean congruentes. Es decir, este ángulo teta aquí es el mismo que este. Aquí tenemos un ángulo recto que es igual a este. Y lógicamente este ángulo de acá es el mismo que este. Entonces podemos establecer diciendo que hay una correspondencia entre el vértice ABC, RST, y entonces podemos establecer una relación de comparación. Y podemos entonces establecer esto, relación de comparación de esta longitud sobre esta longitud. ¿Ya? Entonces hablemos de la distancia AB, que lo vamos a escribir aquí, sobre la distancia RS, que lo vamos a escribir aquí. La distancia BC, que lo escribimos aquí en el numerador, sobre la distancia ST, que lo colocamos en el denominador. La distancia CA, que lo colocamos en el numerador, sobre la distancia TR, que lo colocamos en el denominador. De manera que lo que tenemos en expresión del numerador son aquellas distancias relacionadas con este triángulo primero y las del denominador con el triángulo segundo, el triángulo mayor. Pero esto es válido también bajo la siguiente forma. Esto que tenemos RS, ST, TR lo colocamos aquí en el numerador. Y lo que tenemos acá en el numerador AB, BC, CA lo colocamos en el denominador. Y es válido ese principio. Ojo, siempre bajo el criterio que
este ángulo correspondiente con este son congruentes, este con este es congruente, este con este es congruente. Lógicamente este es ángulo recto y este referencial que nos dan son congruentes. Y por lógica, entonces, este debe ser congruente con este, dado que la suma de la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados. Y si se conocen estos dos, que son iguales en sus correspondencias de ángulo, por tanto, este debe ser congruente con este. Y entonces podemos establecer esta relación de comparación de esa distancia entre dos triángulos. Bien, luego vamos a la siguiente página. Tenemos esta configuración de triángulo donde estas líneas son paralelas. Este ángulo de aquí obviamente debe ser congruente con este y este ángulo de acá también congruente con este. Entonces hay que establecer esa relación de comparación. Entonces vamos a comparar este triángulo grande con este triángulo pequeño. De manera que iniciamos con la distancia AC que sería del triángulo mayor. Entonces AC sobre AT, que es la distancia del triángulo mayor. Luego, la comparación de la distancia AB, que corresponde al triángulo pequeño, sobre la distancia AS del triángulo mayor, que eso lo escribimos en el denominador. Igual también a la distancia CB, que es esta, CB, iniciando desde acá para acá, CB sobre la distancia TS, que es la que colocamos en el denominador. Si iniciamos a decir CB, no podemos escribir acá ST, sino que TS debe seguir la misma orientación. Si empezamos aquí en B y decimos de la distancia BC, entonces aquí tenemos que decir la distancia ST. Debe tener ese mismo sentido de uso. Entonces AC, AB, CB corresponden a distancias del triángulo pequeño. AC, que es esto, AB, que corresponde a este, CB, que corresponde a esto. Y los del denominador corresponden a las distancias del triángulo mayor. AT, que corresponde a este, AS, que corresponde a esta distancia, y TS, que corresponde a esta distancia. De manera que hacemos una comparación en el numerador del triángulo pequeño en comparación con el triángulo mayor, lógicamente, en sus longitudes correspondientes, ¿ya? Atendiendo el asunto de los ángulos congruentes y que son correspondiente a esas longitudes. Asimismo, como hemos escrito de esta forma, también podemos poner lo que está en el denominador ATS aquí en el numerador ATS, es decir, esto. Y lo que tenemos en el numerador AC, AB, CB, escribirlo aquí en el denominador AC, AB, CB. Y eso es válido dentro de esta temática de lo que es la semejanza de triángulos. Luego, vamos a la siguiente página. Y tenemos también para establecer una relación de comparación entre estos dos triángulos. En este caso específico estamos viendo que es un triángulo rectángulo. Obviamente esta línea de acá es paralela con esta. Este es un ángulo recto, aquí tiene que ser recto. Este es ángulo común. Todo ángulo es igual consigo mismo, una propiedad de identidad o de reflexiva. Entonces comenzamos con la comparación del lado AB, distancia AB, esta distancia AB que es del triángulo pequeño sobre la distancia AQ del triángulo mayor, que es lo que vamos a escribir aquí, AQ. Luego colocamos acá la distancia AC, que es del triángulo pequeño, sobre la distancia del triángulo mayor, que sería AR, que lo escribimos acá.
Y acá la distancia CB, siempre del triángulo pequeño que está en el numerador, CB sobre la distancia RQ. Entonces, distancia RQ. Y lógicamente podemos escribir esta relación de comparación colocando AQ, AR, RQ, que son del triángulo mayor y que está en el denominador, esas expresiones en el numerador. Es decir, aquí. Y estas expresiones AB, AC, CB, que corresponde a distancias del triángulo menor, y colocarlos en el denominador. Y la relación de comparación de esta semejanza de triángulos siempre es válida. No hay que olvidar lo siguiente. Si la lectura la comenzó a hacer de aquí a aquí, un triángulo menor, lo mismo debe ser de aquí a acá, en ese mismo sentido, no al contrario, siguiendo esa regla de convención. Bien, luego en la siguiente página tenemos un ejercicio 1, un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Si este es un ángulo de 90 grados, entonces esto se llama hipotenusa. Si nos dan aquí un ángulo teta, entonces aquí podemos obtener los referenciales del ángulo teta. Este es el lado opuesto, 3 es el lado opuesto de este ángulo teta, y el lado adyacente es 4, y lógicamente es 5 la hipotenusa. Hay que obtener el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Bueno, hemos descrito el lado opuesto, que de este ángulo de referencia acá, este es su lado opuesto, 3, vamos a escribir 3 acá. Y el lado adyacente, que es donde está el ángulo, entonces es 4, lo escribimos aquí. La hipotenusa, que es el lado que es de mayor longitud y es opuesto al ángulo de recto, entonces colocamos 5 aquí. Luego estamos haciendo un cambio de coloración, donde el lado opuesto lo hemos colocado en azul, el lado adyacente en verde y la hipotenusa en rojo. Luego nos piden lo que es seno, coseno, tangente. Entonces vamos a empezar a trabajar con 4, que es seno de teta, sabiendo que seno de teta es lado opuesto sobre hipotenusa. Lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de teta debe ser igual. Como el lado opuesto es 3 y es azul, vamos a colocar este 3 acá. Y lógicamente aquí ya lo tenemos señalizado. El señalizarlo es para no cometer errores, que eso es muy importante. Sobre la hipotenusa que habíamos definido aquí, que es 5. Entonces escribimos en el denominador 5. Y ahí hemos obtenido lo que es seno de teta. Luego vamos a encontrar coseno de teta. El coseno de teta es el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente aquí es 4, lógicamente este 4, el lado adyacente de este ángulo, y lo escribimos aquí en el numerador. Sobre la hipotenusa, que es la hipotenusa no cambia, siempre es 5, es el lado opuesto al ángulo recto, y escribimos en el denominador 5. Y ahí tenemos coseno de teta igual a 4/5. Luego 6, vamos a obtener lo que se llama la tangente de teta, ¿ya? Donde la tangente de teta de este ángulo teta es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Hacemos los cambios, colocamos el inciso 6 y entonces vamos a plantear otra situación del ejercicio. En esta ocasión lo que hacemos es, tenemos el ángulo teta aquí, ahora vamos a cambiar los referenciales colocando el ángulo teta a este lado de acá. Y le vamos a llamar ángulo psi.
en vez de teta. Y este será nuestro ejercicio 2. Si este es nuestro ángulo psi, su lado opuesto es 4. Este es el lado opuesto. Su lado adyacente es 3. Y la hipotenusa es 5. Entonces es una gran diferencia en relación a que tenga el ángulo acá, porque al ser el ángulo aquí, su lado opuesto es este. Pero en este caso, para psi, letra griega que así se pronuncia, psi, como una especie de tridente o tenedor, su lado opuesto es 4 y es lo que vamos a escribir acá. El lado adyacente, que es el ángulo que está al lado, la longitud que está al lado del ángulo, es 3 y eso lo colocamos acá. Y la hipotenusa, que no importando cuál sea el ángulo de referencia, siempre va a ser el mismo porque es opuesto al ángulo recto. 5 será acá. Ya tenemos claro cuál es el lado opuesto, lado adyacente de hipotenusa. Ahora vamos a obtener seno de psi, coseno de psi y tangente de psi. Para seno de psi siempre va a ser lado opuesto sobre hipotenusa. Y el lado opuesto ya lo tenemos acá, que es 4, escribimos 4. Sobre la hipotenusa, que es 5, lo ponemos. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a encontrar el numeral 5, que es coseno de psi. Quitamos lo anterior. Avanzamos el numeral 5 y escribimos el coseno de psi, que el coseno de psi es el lado adyacente sobre la hipotenusa, lado adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente tenemos acá que es 3 y es lo que escribimos acá, sobre la hipotenusa que es 5 y es lo que vamos a escribir después acá. Lado adyacente que es 3 sobre la hipotenusa que es 5. Con respecto a este ángulo psi, el coseno, el lado adyacente sobre hipotenusa. Luego vamos al numeral 6. Para obtener la tangente de psi. Recordando que la tangente de psi sería lado opuesto sobre hipotenusa. Donde el lado opuesto tenemos que es 4, lo escribimos acá. Sobre el lado adyacente, que es 3, lo escribimos aquí en el denominador. Entonces, teniendo esto sería lo que corresponde al ejercicio 2, ya está completo. No hay que olvidar que el lado opuesto es el que se opone al ángulo de referencia. El lado adyacente es donde está al lado del ángulo. Y la hipotenusa que nunca cambia. Que seno del ángulo no va a cambiar, que es lado opuesto sobre hipotenusa. Que coseno del ángulo nunca va a cambiar, que es lado adyacente sobre hipotenusa. Que la tangente del ángulo nunca va a cambiar, siempre va a ser lado opuesto sobre lado adyacente. Luego vamos a la siguiente página y vamos a tratar lo que son triángulos especiales. Hay dos grupos de triángulos especiales: los isósceles, que son aquel tipo de triángulo que tiene dos lados iguales, de iguales longitudes, y por tanto dos ángulos de iguales longitudes, digo, de iguales medidas. Y el otro es el triángulo equilátero, donde todos sus lados son de igual longitud y sus ángulos son iguales. Y como la suma de los ángulos internos de un triángulo cualesquiera son 180 grados, y en un triángulo equilátero sus tres ángulos son iguales, lógicamente 180 entre 3, como todos son iguales, cada uno vale 60 grados. Pero en este caso
triángulo isósceles que vamos a tratar es de 45 grados, lógicamente, y acá 90, dentro de los triángulos especiales con la característica de que es un ángulo recto. Lo que nos piden es obtener el valor de x primero. Entonces, si este es triángulo isósceles, porque es evidenciado por los ángulos acá, a ángulos iguales se oponen lados iguales. De manera que si este ángulo aquí se opone a este lado que es 1 y este ángulo se opone a este lado que es x, es desconocido, pero como estos son iguales, las longitudes de aquí deben de ser iguales, de manera que x es igual a 1. Inciso 2. Vamos a obtener el valor de la variable y. Este valor de la variable y vamos a usar teorema de triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa, y es la hipotenusa porque está opuesto al ángulo recto de 90 grados. Mientras que 1 y x son hipotenusas. Entonces podemos plantear la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, y cuadrado igual a 1 al cuadrado más x cuadrado. Pero como x es el mismo 1, bueno, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero inicialmente 1 al cuadrado, que es uno de los catetos, más 1 al cuadrado, que es el otro cateto, y 1 al cuadrado va a ser 1 y 1 al cuadrado es 1. Es decir, 1 por 1 es 1. El 2 indica que el número aquí de la base debe multiplicarse consigo mismo 2 veces. Entonces ponemos y cuadrado igual 1 más 1. Y 1 más 1, lógicamente, lo vamos a escribir en la siguiente página. 1 más 1 nos da 2. O sea, y cuadrado igual a 2. Y es lo que tenemos aquí, y cuadrado igual a 2. Luego hay que despejar y. Aplicamos raíz cuadrada de 2. Cuando se saca raíz cuadrada hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero como nosotros estamos tomando distancia, las distancias no son negativas, las distancias son positivas, al menos en una relatividad de velocidades menores a la de la luz. Cuando las velocidades son mayores de la luz, ahí sí existe la idea de distancias negativas, pero eso tiene que ver con dilatación o contracción del tiempo. Luego vamos a lo siguiente. Esto tenemos que es de un triángulo equilátero, por la siguiente lógica. Tenemos este triángulo rectángulo. Bueno, nos piden el valor de x y y. Esto vale 60 grados. Aquí sabemos que por ser el triángulo rectángulo, este es de 90 grados, ¿ya? Y 60 más 90 son 150, aquí son 30 grados. Si esto lo completáramos el triángulo, tendríamos otro acá cuyo ángulo sería 30 grados y aquí los 60. Por eso es que esto es la mitad de un triángulo equilátero. Para encontrar el valor de x, conocemos solo esta distancia con respecto a este ángulo. Este es el lado adyacente y esto es la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica nos relaciona lo que es lado adyacente en relación a este ángulo de 60 grados con respecto a la hipotenusa? Esta es la hipotenusa, lógicamente, porque es la longitud mayor que se opone a este ángulo recto. Sabiendo que coseno del ángulo es lado adyacente sobre hipotenusa. Es lo que se debe aplicar acá. Dado que el lado adyacente es 1 y hacemos esa sustitución. Coseno de teta, donde teta es 60 grados. El lado adyacente, que es 1, lo escribimos acá en el numerador. Y h, que es la hipotenusa, es el valor, es la variable x, y eso lo escribo en el denominador.
Y coseno de 60, eso nos da que es 0.5 igual a 1 sobre x. 0.5 igual a 1 sobre x. Eso lo escribimos acá, exactamente como lo tenemos anterior. Como hay que despejar para x, la x que está dividiendo pasa a multiplicar, pasa a ser 0.5x igual a 1. Luego hay que despejar para x. Como 0.5 está multiplicando, luego pasa a dividir. De manera que se escribe 1 sobre 0.5 y 1 sobre 0.5, eso nos da x igual a 2. Y ahí estaría resuelto ese inciso. Luego hay que responder el inciso 2, que es obtener el valor de y. Regresando a la imagen y encontramos este valor de x, hay que encontrar el valor de y. Encontramos que x es 2. Entonces aquí podemos resolver por teorema de triángulo rectángulo, dado que conocemos la hipotenusa, conocemos este cateto y hay que conocer este cateto. Entonces plantearía el cuadrado de la hipotenusa, que sería x al cuadrado igual a y cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, lo que a continuación se expresa: y cuadrado, la hipotenusa y cuadrado, perdón, el cateto y cuadrado más 1 al cuadrado igual a x al cuadrado. Pero como x ya lo conocemos, que es 2, va a ser sustituida esa x por ese valor de 2 elevado al cuadrado, y cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, donde se sustituyó el valor de x por esto que habíamos obtenido anteriormente. Y lógicamente 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1, y 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Entonces escribimos y cuadrado más 1 igual a 4. Luego hay que despejar, esto que es positivo pasa al otro lado de la igualdad, negativo, queda 4 menos 1, y cuadrado igual a 4 menos 1. Y lógicamente 4 menos 1 es 3, de manera que al otro lado vamos a tener y cuadrado igual a raíz cuadrada de 3. Bueno, y cuadrado igual a 3, pero como hay que despejar y, nos va a quedar y igual a la raíz cuadrada de 3. Y ahí entonces hemos obtenido ese resultado de lo que es la variable y del triángulo rectángulo que estábamos tratando aquí, donde encontramos x acá por medio de la función coseno. Una vez teniendo el valor de acá, lógicamente para obtener y, dado que tengo la hipotenusa y uno de los catetos y este es cateto, voy a aplicar el teorema de triángulo rectángulo para encontrar esa otra longitud. Siguiendo la secuencia, tenemos también esto proveniente de un triángulo equilátero. Tenemos aquí 90 grados más 60, 150. Para la suma de los ángulos internos, la suma de las medidas, que debe ser 180, esto vale 30. Si esto completáramos este triángulo, tendríamos un triángulo equilátero, donde este sería 60 grados, aquí el lado imaginario 60, y lógicamente el que observamos ahí claramente es 60. Entonces hay que encontrar este valor de x. Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto. Aquí no es de perderse, simplemente es aplicar el teorema de triángulo rectángulo. La suma de los cuadrados de sus catetos, este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, x cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. De manera que x cuadrado más 1 por 1 es 1, igual 2 por 2, 4. Y luego x cuadrado igual, el 1 que está aquí positivo pasa al otro lado a restar. 4 menos 1. Obtenemos ese valor de resta, x cuadrado igual
3. Y luego la raíz cuadrada de 3 al despejar la x. Y ahí está resuelto ese triángulo rectángulo. Luego vamos a la siguiente página y vamos a ver la definición de tangente, aunque ya lo trabajamos anteriormente. Aquí lo vamos a ver con un tanto de detalle. Con respecto a este ángulo acá, que ese ángulo le vamos a llamar θ. Vamos a llamarle a este lado opuesto de este ángulo θ A mayúscula. Y con respecto a este ángulo, este es el lado adyacente B. Y lógicamente el ángulo que se opone a este ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Pero en este caso, como no necesitamos hipotenusa, no hemos colocado letra C, porque como el objetivo es la definición de la tangente. Y la tangente solo necesita el lado opuesto sobre el lado adyacente. Sobre esas dos longitudes y hace esa relación de comparación igual a lado adyacente, que es A, sobre el lado opuesto, que es A, sobre el lado adyacente, que es B. Este es el lado opuesto, no lo olvidemos, y eso va al numerador. Y este es el lado adyacente y eso se va al denominador. Vamos a entender algunos conceptos muy importantes dentro del mundo de la trigonometría. Ángulo de elevación. El ángulo de elevación está relacionado en que tenemos nuestra línea de vista que es paralela al horizonte. Levantamos nuestra cabeza porque queremos ver, por ejemplo, un ave volando, algún avión, algún planeta. Entonces tiramos la mirada hacia arriba y ahí es donde se forma el ángulo de elevación. Es decir, tenemos nuestra línea de nuestra vista y nuestra línea de vista es una línea paralela al horizonte. Esa en línea roja es la línea de vista. Y digamos entonces estamos viendo un objeto en un posicionamiento hacia arriba de nuestras cabezas. Entonces ubicamos una línea que va de la vista al objeto. Entonces aquí se forma un ángulo y ese ángulo es lo que se llama ángulo de elevación, llamado θ, nuestra línea de vista. Y esta es la línea del ojo al objeto. Otro concepto es el ángulo de presión, como cuando estamos en lo alto y estamos viendo hacia abajo, pudiera ser algún barco, algún montículo, pero con la mirada tirada hacia abajo, o cuando vemos algún insecto y estamos erguidos, es decir, parados, y entonces vemos hacia esa dirección. Entonces se forma el ángulo de presión. Entonces siempre tenemos lo mismo, nuestra vista y la línea de vista en rojo, y vemos un objeto hacia acá abajo, en la parte inferior. Pudiera ser que es una zona marítima y hay algún barco y nosotros estamos en lo alto de una montaña. Entonces tiramos la mirada de la vista hacia el objeto y acá se nos forma el ángulo de depresión. Y lógicamente esta es nuestra línea de vista, que es paralela al horizonte. De ahí pasamos a lo siguiente. Esto es bien importante, dos rectas paralelas y una transversal. Tenemos esta recta y tenemos esta otra. Son paralelas. Paralelas quiere decir que aunque se prolonguen no se corta en ningún punto. Al tomar un pie de perpendicular acá, es decir, un punto aquí, yo puedo trazar un segmento aquí que forme un ángulo de 90 grados y la distancia de ese segmento debe ser la misma si tomo otro pie de perpendicular aquí. Tomo el pie de perpendicular, es decir, en este punto trazo un segmento que forma un ángulo de 90 grados con esta línea, y al ir a la otra, en la intersección encontramos la misma distancia. En todo su proceso va a tener siempre su misma distancia. Entonces a eso se refiere lo que son dos rectas paralelas. Y aunque se prolonguen,
nunca se cortarán. Y una transversal es una línea que corte a las dos rectas. Esta azul sería la recta transversal. Entonces aquí la cuestión fundamental es lo siguiente. Este ángulo de aquí es congruente con este de acá. Eso es bien importante para los problemas de trigonometría. Quiere decir que así, si aquí vale un ángulo, por ejemplo θ, aquí también será el mismo ángulo θ. En términos prácticos, desde el punto de vista numérico, si aquí vale 20 grados, aquí se proyecta 20 grados. Asimismo se puede explicar de esta manera. Si aquí hay un ángulo phi, este ángulo de acá es el mismo acá. Eso es lo que tiene que ver con lo que se le llama ángulos internos, porque están entre las dos rectas. Ángulos internos alternos, porque están alternados. Este θ de aquí está alternado con este. Asimismo, un ángulo de aquí estaría en el interior y estaría alternado con este de acá. Bien, eso es muy importante. Luego, lo que son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios se forman a partir de una línea, pero hay un punto donde surge una línea, un rayo, ya sea tirado para allá o para acá, entonces se forman aquí dos ángulos, y esos ángulos son suplementarios. Uno es suplemento del otro, el ángulo θ y el ángulo phi. Y eso significa que la suma de este ángulo más este ángulo es 180 grados. Recordando que todo esto sería la mitad de un transportador o de un círculo, y el círculo tiene 360 grados y la mitad corresponde a 180 grados. Por eso este sería suplemento de este. Entonces, porque tienen un vértice común y de ese vértice se proyecta un rayo, que eso forma un par lineal que es un rayo compartido entre los dos ángulos, dado que para este ángulo en rojo, este es un rayo y este es su otro rayo. Para el ángulo phi, este es su rayo y este es su otro rayo. Pero entre estos dos ángulos comparten el rayo en violeta. De manera que podemos escribir que el ángulo θ más el ángulo phi, eso es igual a 180 grados. Esto también es de recordarlo, que es tan importante en todo el proceso del desarrollo de la matemática, de aplicaciones para ingeniería, para cualquier área. Luego vamos a lo siguiente y vamos a tratar lo que son los ángulos internos de un triángulo. La suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Entonces ocurre lo siguiente. Este es un ángulo interno, lo mismo aquí, lo mismo acá, porque está en el interior del triángulo. El ángulo azul, el ángulo verde y el ángulo rojo son ángulos internos, pero le vamos a llamar al ángulo azul θ, al ángulo θ se le va a sumar con el ángulo verde, que es el ángulo psi, esa letra griega, psi, más el ángulo rojo, que el ángulo rojo es el ángulo lambda, otra letra griega, escribimos lambda, y que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180 grados, de manera que eso es igual a 180 grados. Y eso es también algo muy importante. También hay algo fundamental que vamos a describirlo acá. Es la relación de comparación entre un ángulo interno y un ángulo externo de un triángulo. Entonces, para eso requerimos trazar una línea en cualquiera de los lados de un triángulo. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, esta línea aquí,
y tomar el ángulo externo. Vamos a ponerlo en un color que no hemos utilizado. Por ejemplo, este está bien. Entonces tenemos lo siguiente. Este es el ángulo rojo, un ángulo interno del triángulo. Tiene un vértice común. Entonces un ángulo externo es aquel que tiene un vértice común al ángulo interno y comparte un rayo. Para este ángulo, este es uno de sus rayos y este es el otro. Entonces, comparte este vértice y comparte este rayo. Entonces, por lógica, este es un ángulo externo. Entonces, la suma, vemos aquí que forma un par lineal, ¿ya? Porque este es rayo común. La suma de este ángulo interno del triángulo con este ángulo externo debe dar 180 grados. Entonces, siempre en un triángulo, su ángulo interno sumado con su ángulo externo es 180 grados, que es una propiedad muy importante. Y también lo podemos visualizar si trazamos la línea. Si trazamos la línea por acá, aquí, te veamos. Este es el ángulo interno y este sería el ángulo externo. La suma de este ángulo interno con este externo, dado que este rayo forma el par lineal y se explica que son ángulos suplementarios y la suma de ellos es 180 grados. Lo mismo podría hacer aquí. Para este ángulo interno de acá, su ángulo externo es este. La suma de este ángulo externo con este interno debe ser 180 grados. Lo mismo si trazamos una línea acá prolongada de los lados, tomemos este ángulo interno del triángulo azul y este sería su ángulo externo, dado que comparte este vértice y comparte este rayo. Entonces la suma de este ángulo externo con el ángulo interno del triángulo sería 180 grados. Y lo mismo ocurre acá. Para este ángulo interno en verde, sumado con este ángulo externo, debe ser 180 grados. Eso para extender la idea del uso de los ángulos internos y entender la extensión de los ángulos internos y externos, que su suma son 180 grados. Vamos a la siguiente página. Y ya tenemos un primer problema de trigonometría de análisis de triángulo rectángulo, donde normalmente tenemos un enunciado como este, donde aquí lo tenemos escrito en un lenguaje de español. Hay que hacer la interpretación de este lenguaje y pasarlo a un lenguaje gráfico y luego a un lenguaje matemático. Bien, pero todo iniciamos con este problema 1 con la lectura. Una persona de 1.6 metros de altura observa un árbol con un ángulo de inclinación de 30 grados. Si la distancia entre la persona y el árbol es 20 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Bien, entonces lo primero, una persona de 1.6 metros de altura. Entonces, trazamos una región que sería como el suelo. Colocamos de repente el árbol, ubicamos la persona, ahí tenemos línea de horizonte, el árbol, la persona, que es lo que nos refiere a este contexto. La persona tiene una altura, hay una línea de vista entonces, y digamos que esa línea nos representa con respecto a la altura de la persona, de los pies a la línea de vista de la persona, esos son la altura de la persona, 1.6 metros.
Entonces, hemos ya representado esta situación. Una persona de 1,6 metros de altura observa un árbol con un ángulo de inclinación de 30 grados. Aquí hizo falta con. Hay que escribir un árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, te damos una línea que va de la línea de vista a la parte más alta del árbol. Entonces, trazamos esa línea y eso es un ángulo de 30 grados. Ese sería el ángulo de 30 grados. Y luego, si la distancia entre la persona y el árbol es 20 metros, lógicamente del pie, el posicionamiento central de la persona a la base del árbol, parte central de su tronco, eso sería la distancia de los 20 metros. Y entonces eso en rojo sería esa distancia de la persona al árbol y colocamos ahí los 20 metros. Está la altura de la persona, la observación que hace la persona hacia el árbol, lógicamente hacia su parte más alta del árbol. Y lo que nos piden es cuál es la altura del árbol. La altura del árbol, lógicamente la altura del árbol es todo esto, desde la base hasta arriba. Pero lógicamente aquí esta sería la altura para poder hacer el cálculo de este triángulo. De manera que la altura del árbol será la altura de la persona, que es 1,6 metros, más la altura que obtengamos acá a través de un teorema de triángulo rectángulo o de la función trigonométrica. En este caso va a ser tangente, lógicamente, dado por el orden temático. Entonces tenemos una altura 1 y una altura 2, por decir, donde este en negro nos representa la altura de la persona de 1,6 metros y esta es la altura que no conocemos, que sumada a esta altura con esta va a ser la altura del árbol. Indicamos con flecha esa altura aquí mismo que corresponde a la altura de la persona. Entonces nosotros aquí necesitamos hacer un dibujo simplificado de la situación porque este es el dibujo inicial instrumental para entender el problema, pero luego debe ir a hacerse un dibujo más práctico de lo que realmente nosotros necesitamos. Solo necesitamos realmente este triángulo de aquí, la indicación de este ángulo de elevación, de inclinación de 30 grados, la altura esta de aquí, 1,6 metros, y la distancia de acá de 20 metros, la distancia de la persona al árbol. Entonces esa escena debe recrearse, solo que aquí vamos a hacer un cambio y el cambio es el siguiente. Aquí. Una persona de 1,6 metros de altura observa un árbol. Para comenzar debe ser con un ángulo solo que en vez de inclinación debe ser ángulo de elevación. Hacemos ese cambio. Elevación. Y ahí sí estaría completo el enunciado. Vamos a reducir un poco letra. Ahí sí, cabe el texto. Listo. Entonces, veamos. Una persona de 1,6 metros, lo tenemos aquí, de altura, observa un árbol, y aquí está el árbol, con un ángulo de elevación de 30 grados. Pero ahí sería no observar en sí el árbol, sino la parte más alta del árbol, porque el árbol es todo. Entonces debe de haber una especificación de esto.
Sería una persona de 1.6 metros de altura observa un árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. Observa la parte más alta del árbol. Ahí sí tiene sentido. La parte más alta del árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. Eso sí tiene sentido. A ver que todo esto quede de tal manera que se pueda ver bien el texto. Esto debe quedar de tal manera que sea bien notable toda la información del enunciado de este problema, que no se pierda ninguna parte del texto. Pero necesitamos entonces reducir el tamaño de letra para que sea bien visible. Ahí, precisamente. Ahí está. Entonces vamos a hacer una nueva reorientación de la idea comparando el contexto del texto con el diagrama. Una persona de 1.6 metros, aquí lo tenemos. 1.6 metros de altura. Observa la parte más alta del árbol. Ahí sí es coherente. Observa la parte más alta del árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. Este es nuestro ángulo de elevación. De la línea de vista hacia la parte más alta, que es lo más alto del árbol. Y si la distancia entre la persona y el árbol es de 20 metros. Entre la persona y el árbol, en esta dirección en rojo, es 20 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Recordando, la altura del árbol es todo esto, hasta acá abajo. Pero nosotros tenemos una distancia inicial que es de 1.6 metros. Entonces, inicialmente vamos a calcular esta altura por trigonometría a través de la tangente del ángulo, dado que tenemos esta longitud de aquí y lo que nos piden es esta altura de este pedazo para poder completar y sumar 1.6 más h, que sería la altura del árbol. Entonces, aquí se aplicaría tangente del ángulo 30. El ángulo 30, su lado opuesto es h y su lado adyacente sería esta distancia de acá, que son los 20 metros, la distancia entre la persona y el árbol. Entonces vamos a hacer un diagrama simplificado donde solo contenga el triángulo rectángulo, los 30 grados, la altura que corresponde de la persona, esta distancia aquí de 20 metros y el h acá. Y eso lo veremos en la siguiente página. Entonces, ahí la línea azul es la línea de vista, h es una parte de la altura del árbol, h1 le vamos a llamar, de aquí de la línea de vista hacia la parte de la cima del árbol. Y el ángulo que es de 30 grados, ese ángulo de elevación con que se mira la parte más alta del árbol, y estos 20 metros representa la distancia de donde está la persona hasta el árbol, y esto en negro sería la altura de la persona, que es de 1.6 metros, donde esta altura de la persona más este pedazo de acá sería la altura del árbol. Entonces primero vamos a trabajar con esto, donde solo relacionamos a través de la tangente del ángulo, que es el lado opuesto, es decir, h1, sobre lado adyacente, que es 20. Entonces planteamos la tangente del ángulo, que es lado opuesto sobre lado adyacente.
Entonces, tangente de ¿qué? De 30 grados. Escribimos 30 grados. Igual, el lado opuesto de este ángulo de 30 es H1, que eso es lo que escribimos aquí en el numerador. Sobre el lado adyacente es el lado que está donde está el ángulo, es decir, 20 metros, escribimos 20 aquí en el denominador. Y entonces luego hay que obtener la tangente de 30 grados. Escribimos H1 sobre 20 igual al resultado de la tangente de 30 grados, que es 0.5773. De ahí H1 lo vamos a despejar. 20 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. 20 por 0.5773. De manera que H1 es igual a 11.54 metros. Entonces con eso nosotros podemos concluir la altura del árbol es, como había dicho, H1, que es los 11.54 metros, más la altura de la persona de 1.6 metros. Entonces 7.21, no, sería 12. Bueno, primero acá. Aquí es necesario el punto decimal. ¿Listo? Tangente de 30 es 0.5773, lo que tenemos acá, ¿ya? Tangente de 30 grados. Y de ahí 11.54 más 1.6 no es 7.21. 11.54 más 1.6, eso nos da 13.14 metros. Entonces hacemos acá la modificación. A ver. Aquí. Vamos a tener esa altura del árbol de 13.14 metros. Y ahí está listo. Bien. Entonces, la interpretación es muy importante. La interpretación del lenguaje en español, que lo pasamos a un lenguaje gráfico, pero luego el lenguaje gráfico a un gráfico sintético que solo recoja los elementos que necesitamos para hacer el cálculo, como es el ángulo de elevación, la distancia de 20 metros, que es la distancia de la persona al árbol, H1, que corresponde a la altura desconocida, 1.6 metros, que es la distancia de la persona, es la altura de la persona, para luego plantear tangente del ángulo, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y así entonces encontrar la altura del árbol como la suma de la altura de la persona sobre la altura de la mirada que hace la persona, la altura que observa en ángulo opuesto a los 30 grados. Y así sería el proceso de este cálculo, y con eso termina ese tipo. Luego vamos al siguiente problema, problema 2. Desde un helicóptero se observa un vehículo con un ángulo de presión de 30 grados. Si la altura del helicóptero es de 200 metros, ¿cuál es la distancia del vehículo al pie de la perpendicular del helicóptero? Bien, entonces hay que hacer primero el helicóptero, el vehículo. Hay una línea de vista del que está piloteando el helicóptero. Desde un helicóptero se observa un vehículo con un ángulo de depresión de 30 grados. Entonces, la línea de la vista del piloto o de la persona que está observando al vehículo es una línea que va del ojo de la persona
al objeto, en este caso al vehículo. Y esto entonces sería acá el ángulo de depresión con que se está observando ese objeto. Eso es decir, los 30 grados que nos indican acá. Desde un helicóptero se observa un vehículo con un ángulo de elevación, de depresión de 30 grados. Si la altura del helicóptero es de 200 metros, entonces 200 metros sería la altura aquí, lógicamente con la misma referencia de donde está posicionado el vehículo, es decir, una línea, y la altura aquí en relación a ese punto de la línea. Esto sería la altura en color azul, y ahí vamos a colocar los 200 metros. Ahí tenemos ya los 200 metros de la altura del helicóptero. Y nos preguntan cuál es la distancia del vehículo al pie de la perpendicular del helicóptero. Cuando se habla del pie de la perpendicular se refiere a un punto donde se tira una línea con un ángulo recto. Entonces, el pie de la perpendicular debe ser aquí. Al tirar el ángulo recto, entonces va directamente, que va justamente con la altura del helicóptero. Ahora, y entonces la distancia que nos piden es del vehículo desde este punto hasta el pie de la perpendicular de dicho helicóptero. Es decir, esa línea verde, y que es la distancia desconocida D. Para su proceso de cálculo podemos referenciar este ángulo de aquí, este triángulo de aquí. Este triángulo aquí, tenemos esta altura, esta es la distancia que debemos obtener, y lo que estamos usando es función trigonométrica de triángulo rectángulo de la tangente, donde es el lado opuesto sobre hipotenusa. Si esta es una longitud y esta, o necesitamos este ángulo de aquí, o necesitamos este. Aquí fácilmente, esto vale 90 grados, aquí sería 60 grados. Pero usando el concepto que vimos anteriormente, de dos rectas paralelas y una transversal, este ángulo de aquí debe ser congruente con este. Es decir, la medida de esos ángulos son iguales. De manera que este ángulo de aquí es igual a este de 30 grados. Es decir, este ángulo de acá es el mismo que acá. Y al tener este ángulo aquí, ya podemos referenciar acá con este ángulo que este es el lado opuesto, 200 metros, y que este es el lado adyacente, D. Y eso entonces lo vamos a poner más claro en un diagrama simplificado donde nos recoja este ángulo aquí de 30 grados, que es justamente la deducción de acá a través de dos rectas paralelas y una transversal, los 30 grados aquí, esta distancia D, los 200 metros que es la altura, y de la distancia del pie de la perpendicular del helicóptero al vehículo. Eso lo vemos acá en este diagrama. A ver. La altura del helicóptero representado en azul. En verde corresponde a la distancia del pie de la perpendicular del helicóptero a donde está el vehículo. Este es el ángulo deducido por dos rectas paralelas y una transversal, que corresponde al ángulo de acá, que es del ángulo de depresión, y que esto lo obtenemos por dos rectas paralelas y una transversal en la deducción anterior. Entonces aquí 30 grados. La distancia que necesitamos calcular del pie de la perpendicular del vehículo, del helicóptero al vehículo, y la altura del helicóptero, que son los 200 metros. No necesitamos nada de hipotenusa porque lo que queremos es esta distancia, y aquí entonces planteamos la tangente, que aquí es lado opuesto sobre hipotenusa, digo sobre el lado adyacente. La tangente del ángulo es lado opuesto sobre el lado adyacente, de manera que aquí el ángulo que vamos a colocar son los 30 grados, y acá el lado opuesto son los 200 sobre D y los 30 grados. El lado opuesto, que es este,
con respecto a este ángulo, este es su lado adyacente. Obviamente aquí es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, lo primero es obtener la tangente de 30 grados, que es 0.5773. Escribimos 200 de, luego de que está aquí dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. En el proceso de despeje 200 igual 0.5773 de. Luego esto que está al lado de la derecha lo traslado al lado de la izquierda y esto que está a la izquierda al lado de la derecha. Hago transposición de los términos igual 200. Y luego como hay que encontrar D, sería D igual los 200 sobre 0.5773, que eso lo vamos a obtener en la siguiente página. 200 sobre 0.505773, que nos da 34.64 metros. La distancia, esa es la distancia del pie de la perpendicular del helicóptero a donde está el vehículo. Bastante cercano entre sí desde ese punto de vista. Solo que aquí vamos a completar en este diagrama algo que es bien importante. Y ese algo importante es diagramar el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Solo que vamos a usar un color más tenue y menos, vamos a poner rojo. Una reducción acá. Y ahí está, listo. Dado que ese es el ángulo recto, es el ángulo de 90 grados que se opone a la hipotenusa. Aquí estamos usando lo que es la tangente. Bien. Con esto entonces terminamos esta temática de lo que es la trigonometría, un mundo muy interesante donde hay una gran variedad de ejercicios y problemas. Y luego estamos pendientes con la cuestión de los trabajos.